Buen día, apreciados estudiantes. Les habla el profesor Nabil Ortegón. Para el día de hoy vamos a trabajar un tema importante dentro del estudio de las funciones, que es la composición de funciones. Bien, entonces primero definámosla y posterior a ello, pues un par de ejemplos y demás. Bueno, entonces tengo dos funciones f y g en términos de su variable independiente x. Entonces la función compuesta que la vamos acá a simbolizar con un circulito f bolita g, denominada también composición de funciones de f y g, está determinada por, entonces, f bolita g de x es equivalente al f de g de x. ¿Qué quiere decir esta expresión realmente? Pues simplemente lo que me está diciendo es que debo evaluar una función en términos de la otra. Es decir, que en lugar de la variable independiente de la función f, que es la x, voy a reemplazar esa variable independiente por la función g de x. En términos más, digamos, menos matemáticos y más comunes, es como meter la función g de x en la función f de x. Eso es específicamente lo que vamos a hacer. Y en eso, y perdón, se va a centrar nuestra explicación del día de hoy. Entonces, es simplemente eso, evaluar una función en términos de la otra. Pero otra definición importante acá dentro de la función compuesta es el dominio de la función. O sea, el dominio de la función compuesta, o sea, de f bolita g, ojo a esto, es el conjunto de todas las x en el dominio de g, tal que g de x está en el dominio de f. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que la composición de funciones se define siempre que g de x y f de x estén definidas. Es decir, debo analizar lo que pasa en el dominio de g de x, es decir, la función que coloco en la variable independiente de la función f, y mirar también lo que pasa en la composición como tal. Es decir, que debo analizar el dominio de g de x y también debo analizar el dominio de la composición que se da como consecuencia de evaluar la función f en términos de la función g de x. ¿Listo? Entonces, con un par de ejemplos vamos a analizar lo que pasa y pues que nos quede de la mejor manera la explicación para este ejercicio, bueno, para este temático ahora. Bueno, la función f de x, raíz de x, la función g de x, raíz de 2 menos x, y me preguntan, encuentre f compuesto g, g compuesto f compuesto f y g compuesto g. Entonces vamos a hacer el a y el b y pues ustedes ya practicarán por su cuenta el f, el c y el d, pues para que tengan popularidad y práctica independiente en su hecho de trabajo, ¿ok? Entonces, eh, vamos a la solución, pues. Entonces, tenemos la función f de x, que es raíz de x, y la función g de x, que es raíz de 2 menos x. Entonces, vamos con la primera parte, que es encontrar f compuesto g de x. Vamos con esta de acá. ¿Listo? Bien. Entonces, f compuesto g de x, pues solamente es, cojo la función f de x, que es esta, miren, que es raíz de x, y en lugar de la variable x, pues reemplazo la función g de x, que es esta. Y listo. Y me quedó la composición de funciones. Pero bueno, si es posible simplificar, se simplifica. Y como tengo raíz de una raíz, que es como decir potencia de una potencia con exponentes a la 1 medio, pues multiplico entre sí los exponentes y me queda pues un exponente a la 1 cuarto, que finalmente es como si fuera raíz cuarta de 2 menos x. Entonces, simplificando, pues me queda aquí raíz cuarta de ¿quién? De 2 menos x. Y esto es la composición de funciones. ¿Listo? Entonces no olviden eso. Entonces den cuenta que lo que hice fue simplemente en lugar de la x, pues coloqué el valor de la función g de x y listo. Y estuvo hecho la composición. Ahora, ¿qué pasa? Debo analizar específicamente el dominio de f compuesto g. O sea, este dominio necesito analizarlo y mirar de qué forma es que me queda. El dominio de f compuesto g de x para este caso. Bueno. Entonces, para antes de llegar a ese dominio, debo mirar primero el dominio de la función g de x. ¿Por qué el dominio de la función g de x? Porque fue la función que se reemplazó en la variable independiente de la función f. Entonces, debo mirar ese dominio primero antes de analizar el dominio de la función compuesta, que es lo que dice la definición. Pues el dominio de g, pues miremoslo específicamente a qué es igual. Es importante analizar siempre ese dominio. Pues este dominio de g de x, bueno, los puntitos.
Entonces, recuerden que g de x es la raíz de 2 menos x y es una raíz cuadrada. Y por ser una raíz cuadrada, pues necesariamente lo que está dentro de la raíz, es decir, el radicando, ¿cierto? O la cantidad subradical, para este caso 2 menos x, pues tiene que ser mayor o igual que 0. Recuerden que una raíz cuadrada no puede ser positiva, sí puede ser 0 y puede ser positiva, pero no puede ser negativa. Por esa razón, uno plantea una desigualdad para encontrar el dominio, es de lo que pasa acá por dentro de la raíz, es decir, toda esa expresión tiene que ser mayor o igual que 0 por ser un radical. Y ojo, por ser un radical que está como numerador, ¿no? Porque si el radical está como denominador, pues ahí sí la vaina cambiaría y solamente sería mayor que 0. Bueno, pero es otro concepto que más adelante analizaremos. Pero entonces, ¿qué es importante identificar? Que este dominio pues simplemente satisface los valores de x, o sea, los números reales específicamente, que sean mayores o iguales que 0, es decir, todo esto tiene que ser mayor o igual que 0. No olviden que es la forma de plantear un buen dominio. Bueno, ¿cómo hace dominio? Pues simplemente es una desigualdad simple. Vamos a hacerla por acá aquí abajito. Entonces esa desigualdad, pues basta solamente con despejar la variable x. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Pues para despejar la variable x, pues simplemente este que está restando, pues vamos a sumar acá. O si ustedes quieren, pueden multiplicar todo por menos 1 y cambiar el sentido de la desigualdad. Pues como a ustedes les quede más cómodo. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Pues voy a multiplicar todo por menos 1, finalmente. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que esa x que está negativa, pues sea más cómodo trabajarla. Entonces, a multiplicar todo esto por menos 1, de un propósito diferente, pues simplemente, entonces, esta desigualdad se me convierte en x positivo, le cambio el signo, me queda menos 2 y el sentido de la desigualdad se cambia como menor o igual que 0. Recuerden de las propiedades de las desigualdades. Entonces es más simple como trabajarla de esta manera. Luego de eso, pues simplemente despejo la variable x. Entonces este menos 2 lo mando a otro lado. Entonces me queda simplemente pues que x pues va a ser menor o igual que el número 2. Es decir, el dominio de la función g, que es importante identificarlo, ¿cierto? El dominio de la función g, pues sería los números menores o iguales que el número 2. ¿Ok? Importante identificar, es decir, que en términos de un intervalo se podría escribir que sería desde menos infinito, abierto, ¿cierto? Recuerden que el infinito no puede ser cerrado, pues porque no lo conocemos, hasta el número más 2. Ahí, ¿listo? Entonces, el dominio de G. ¿Por qué importante? Porque recuerden que la definición dice que, ojo acá, la recordamos acá, miren, dice que se define siempre que g de x y f de x estén definidas, es decir, que debo mirar dónde g de x está definida. Y g de x está definida en términos de infinito y más 2. Entonces, debemos tener cuidado como con eso, ¿ok? Bien. Listo. Si miro esto en GeoGebra, ese dominio de la función g, pues simplemente vendríamos desde, hago un vector para que me ayude un poquito acá, desde menos infinito hasta aquí, hasta el número 2. ¿Listo? Y bueno, claro está que acá debe ser abierto, ¿no? Entonces, ese vectorcito que acabo de dibujar ahí, pues me ayuda a, a, pues a explicarles a ustedes específicamente el dominio de la función desde dónde hasta dónde viene. Un color diferente acá para que sea mejor. Es importante identificar esto. Y un estilo aquí más grandecito acá. Listo, bien. Entonces, desde menos infinito, miren bien, hasta el número 2 acá, donde está el puntico B. Listo. Ahora, debo mirar lo que pasa ahora con el dominio de la composición. Entonces, el dominio fue compuesto G. Pero es importante identificar que la composición nos quedó de esta manera. ¿Sí ven? Entonces, ahora aquí. Entonces, la composición. La composición nos quedó como una raíz cuarta de raíz cuarta de 2 menos x. Entonces, al igual que el anterior, lo que está dentro de ese radical también tiene que ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Y es una raíz cuarta, o sea que digamos que el principio o la explicación que hice para el dominio de G, que era una raíz cuadrada, ¿cierto? Pues aquí también aplica exactamente igual,
porque finalmente una raíz de índice par tiene siempre que ser mayor o igual que 0. Es decir, que aquí el dominio de la composición, pues básicamente va a ser o me va a coincidir con el dominio también de la función g de x. O sea, es decir, que el análisis va a ser el mismo. Pero acá coincide, no es que siempre pase eso, ¿cierto? El dominio pues tiene que ser lo que está dentro del radical tiene que ser mayor o igual que 0. Y el procedimiento es exactamente igual. Entonces uno concluye que el dominio de la función compuesta pues va a ser igual para este caso, claro, nuevamente, pues desde menos infinito hasta el número 2. ¿Listo? Pero para este caso coincidió pues porque finalmente, recuerden, obtuve un radical de índice 4 y los radicales que tienen índices pares, pues tienen siempre que ser mayores o iguales que 0. ¿Listo? Entonces, ahí está el dominio de la función. Por consiguiente, pues va a ser lo mismo, desde menos infinito hasta el número 2. ¿Listo? Pero no siempre ocurre eso. Para este caso particular, por ejemplo, ahora miremos el ejemplo número B. Vámonos por acá. Hagamos acá una nueva ventanita. Y vamos con el ejemplo número B. Entonces, el B es G compuesto F. Pues para este caso particular del G compuesto F, ¿ok? De X, pues lo mismo. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer aquí es que tomamos la función G, que es esta, mírenla, y en lugar de la variable X, pues reemplazamos por la función F, que es raíz de X, ¿sí ven? Pues este es como lo contrario a lo anterior. Bien, entonces, quiere decir que esta función, pues me queda simplemente como una raíz cuadrada de 2 menos la raíz cuadrada de x. Acá miren que algebraicamente, pues básicamente no puedo hacer nada más ahí. Me queda escrita de esa manera. Aquí no puedo hacer, como hice lo anterior, que potencia una potencia, o y mucho menos ir a separar radicales en una resta. Eso no puedo hacer. Simplemente la expresión me queda de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Para encontrar el dominio de la función g compuesto f para este caso, pues debo analizar, al igual que el anterior, lo que pasa con la función f y con la composición, porque finalmente la función f fue la que yo reemplacé, ¿cierto?, en la variable independiente de la función g. Entonces, antes de dar el dominio a la función g compuesto f o la composición de funciones, debo mirar específicamente el dominio de la función f de x para este caso. Entonces, este dominio de la función f, el dominio de la función f, pues es sencillo. Es lo mismo, es una función de una raíz cuadrada, pues por consiguiente lo que está dentro de la raíz necesariamente, ya saben que una raíz cuadrada pues tiene que ser positiva o 0, por esa razón se plantea como mayor que 0. Entonces el dominio de la función f serían pues los números mayores o iguales que 0, es decir que sería un intervalo cerrado a izquierda hasta más infinito, entonces sería pues de 0 hasta más infinito. ¿Listo? Es el de una función f. Importante tener en cuenta ese dominio y tenerlo como ahí en la mente presente cuando analicemos la función compuesta de eje compuesto f. Entonces, si yo lo veo acá desde el punto de vista acá del vectorcito, entonces digamos acá está el número 0, pero este vector pues ya no iría ahí, sino vendría el vector que me indica pues hacia dónde me dirijo, digámoslo así. Entonces iremos hasta el infinito, se nos va aquí para allá, hacia el infinito. ¿Listo? Bien. Ese flechita que tengo ahí, pues para indicar el dominio de la función f, que sería este, desde 0 hasta el infinito positivo. Importante tenerlo como ahí presente, como en la cabecita. Listo. Ahora, miremos de la función compuesta. Entonces, la función compuesta me quedó esta. Me quedó acá. Entonces, dominio f compuesto g. Entonces, es que una composición g compuesto f, perdón. Entonces, la función g compuesto f me quedó de esta manera. Me quedó la raíz cuadrada de 2 menos raíz de x. Entonces lo mismo. Sigue siendo una raíz cuadrada, está acá encima. Y por ser raíz cuadrada, pues necesariamente el dominio de lo que está por dentro tiene que ser obligatoriamente pues mayor o igual que 0. ¿Listo? Lo mismo. Entonces simplemente hay que despejar la variable x para este caso para resolver esa desigualdad en ecuación. Entonces lo mismo, voy a multiplicar todo por menos 1 para que esa x me quede positiva y me sea más sencillo el trabajo.
¿cierto? Todo esto lo multiplico por menos 1. Eso simplemente lo hago es porque pues es más fácil trabajar con la expresión negativa, positiva de la x y no estar ahí después haciendo cambios ahí. Y de una vez me queda pues en términos de lo que queremos trabajar. Entonces, todo por menos 1 igual que el anterior. Pero recuerden, esto solamente lo estoy haciendo es porque la x, la variable que está solita ya, es negativa, ¿no? Si fuera positiva no hay lío. No hay necesidad de promoción. Entonces, al multiplicar por menos 1, entonces me queda pues raíz de x positiva. Aquí raíz de x positiva. Uy, me cambió lo rojo, ya lo arreglamos. Raíz de x positiva menos el 2, ¿cierto? Y la desigualdad, al ser multiplicada por menos 1, recuerden, pues que cambia de sentido. Por esa razón, aquí nos quedaría menor o igual que 0. Listo. Ahora si entonces la despejamos, entonces me queda pues que la raíz de x, para este caso, pues sería igual menor o igual que 2. Listo. Ahora recuerden que para quitar una raíz cuadrada, lo que uno hace es multiplicar a ambos lados del término de la desigualdad, perdón, elevar al cuadrado, cada ladito, pues por el índice del radical, que para este caso sería el número 2, entonces eleva al cuadrado acá al 2. Y aquí este 2 al raíz de x, perdón, lo eleva al cuadrado, y también eleva al cuadrado este 2. ¿Listo? Para poder quitar ese radical. Que me quede solamente la variable que necesito. Entonces, al simplificar el radical con el exponente, por propiedad de los exponentes y radicales, pues me queda que x pues va a ser menor o igual que el número 4. ¿Listo? Entonces, lo que me está diciendo es los números menores o iguales que 4. Es decir, que para este caso, el dominio vendría desde menos infinito hasta el número 4 y cerrado en 4. Menos infinito. Oye, ¿quién pregunta en infinito? Menos infinito hasta el número 4. ¿Listo? Bien. Entonces, si yo miro esto en el plano cartesiano, en el eje X, acá en GeoGebra, pues sería entonces desde menos infinito hasta el número 4. Es decir, que digamos que una flechita me ayudaría bastante en esto. Por aquí viene por acá el menos infinito y vendría hasta por acá hasta el número 4. Sería como una comparación de cosas, ¿no? Ese era el dominio de la función compuesta. Pero ojo, no se den en cuenta algo muy importante, que es que la definición del dominio de la función compuesta, por ejemplo, rojito acá, y me estiro bien gruesito, ¿cierto? El dominio de la función compuesta, retomo nuevamente, miren, se define siempre que g de x y f de x están definidas. Entonces, ¿qué pasó? El dominio de la composición, bueno, en mi caso después es g compuesto de f, pero se entiende la definición. El dominio de la composición es desde menos infinito hasta el número 4. ¿Sí ven? Pero el dominio de la función que se reemplazó en la variable independiente de la función compuesta, de la función, para este caso g, es decir, el dominio de f de x, que fue el que se reemplazó aquí, ese dominio de esa función, recuerden que ese dominio nos dio desde 0 hasta más infinito, ¿sí ven? Entonces, ¿qué pasa? Pues en la función compuesta, el dominio es de infinito hasta 4. Entonces, pues si se dan cuenta, hay una parte, por ejemplo, que no cubre el dominio de la función compuesta y tampoco está definido para el dominio de la función f de x, que fue la que se metió en la función compuesta. ¿Sí ven? Es decir, la función compuesta va hasta 4 y la función f de x, el dominio va de 0 más infinito. ¿Qué quiere decir eso? Pues que para la función f de x no admite estos valores, pero la compuesta sí los admite. Ahora, ¿qué pasa? La función compuesta, g compuesto f, no admite de 4 hacia infinito, pero el f de x sí. Entonces, como la definición es que siempre y cuando la función para este caso, f de x y g compuesto f estén definidas, pues debo analizar eso de esa manera. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues ahora una circunferencia por acá. Quiere decir que lo que voy a analizar es desde aquí hasta acá. No, se quedó muy grande, ¿sabes? Se quedó muy paila ahí. Quitémosle de ahí mejor. Para que me comprendan. Esta la puedo mover. Entonces, decir que lo que yo debo analizar específicamente es esto de acá, vamos a la circunferencia. Y ahora la más chiquita es para que ustedes, pues como una ayudita acá,
Es decir, debo analizar es esto, miren. Coma chica ahí. ¿Sí ven? A ese pues quedó súper bien. Súper chévere ahí. Entonces, lo que voy a analizar es eso. Es decir, ¿qué es lo que toma la compuesta de la función f(x) y qué es lo que toma la función f(x) de la compuesta? ¿Sí ven? Entonces, esa parte común sería el dominio de la función compuesta. ¿Sí ven? Entonces, deben tener cuidado porque ese primer dominio que obtuve, o sea, desde menos infinito hasta 4, es como un dominio aparente, pero debo analizar el dominio de la función que se reemplazó en la compuesta. Entonces, pongo aquí como un dominio aparente acá, para que ustedes lo recuerden. Entonces, como un dominio aparente. Aquí me digo en el texto. ¿Listo? Que no es el dominio aparente. Miren que en el caso anterior, el dominio que encontré sí era el mismo, pues porque finalmente también está definido para la función g de x del anterior, pero para este caso mirar eso. Es dominio aparente. Entonces, el dominio de la compuesta, finalmente, pues el dominio de f compuesto, de g compuesto f, ¿cierto? El dominio de esta, pues sería desde 0 hasta 4. ¿Sí ven? Entonces sería de 0 a 4 y cerrado en los dos, de 0 hasta 4. Listo, ahí está. Entonces miren que la gráfica es clara acá, en ese caso. Porque repito, la compuesta me dio esta. La función f de x es este. Pero entonces, ¿qué pasa? F de x no admite, ¿cierto? No admite de 0, o sea, la parte negativa. Y la compuesta no admite de 4 hacia adelante. Entonces uno tiene que tener en cuenta ese análisis y saber que, bueno, entonces como una no admite una parte y la otra no admite la otra, pues mira, entonces lo común y lo que se admitiría en las dos sería de 0 hasta 4. ¿Ok? Y ese sería el dominio de la función g compuesto f. ¿Listo? Entonces, espero que haya sido claro la explicación de los dominios. Ya ustedes, pues, ¿qué les sugiero? Ya por su cuentica, por favor, pues hagan f compuesto f y g compuesto g. Simplemente en f compuesto f, pues dentro de la misma x colocan, ¿cierto? La misma función, será dentro de raíz de x. Y en este caso, en g compuesto g, pues en lugar de la x colocan, pues la raíz de 2 menos x, a ver qué les queda. Y analizan también esos dos dominios. Bueno, espero que con esto aclaren sus dudas, que tengan pues mayor comprensión de la temática y pues hasta otra oportunidad de estarme hablando. Les deseo de todo corazón un excelente día. Chao.